tengo en la línea telefónica al licenciado Víctor Silva, quien le estuvimos marcando, pero ya nos hizo favor de marcar. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Arturo, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Hombre, al contrario, oye, pues las aguas están revueltas, muchas cosas están pasando, pero vámonos rápidamente parte por parte, como decía Jack el Destripador. Primero, la visita de Andrés Manuel López Obrador a México, ¿qué opinión te sigue dando? ¿Cómo ves las cosas? Hay un libro por ahí que Andrés Manuel presumía algún tiempo que decía, oye Trump, ¿no? Donde criticaba lo que Trump siempre ha sido. Trump no ha cambiado de forma de ser, es racista, es impositivo, es intolerante, es un cabrón. Bueno, a ver, ¿por qué Víctor Silva, en su opinión personal, considera, si es así, que Andrés Manuel no debería ir a Estados Unidos, si es que crees que no debiera ir, o si debiera ir, bajo qué condiciones impuestas por México, si es que se pudieran imponer condiciones, Víctor? Yo creo que sí debe de ir y debe de representar con mucha dignidad a nuestro país. Y cuando me refiero a mucha dignidad, a no dar pie que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siga insultando a México, se vaya a referir en su presencia de manera despectiva a nuestro país. Eso sí no lo debe de permitir el presidente López Obrador, y por lo claro, lo digo, claro que tiene que ir. Y no solamente a los Estados Unidos, y no solamente a la Casa Blanca. Él, en el año 9 meses que tiene al frente del gobierno federal, debió haber ido por lo menos a 6 o 7 reuniones de carácter mundial, donde su presencia era importantísima para generar los acuerdos comerciales y sobre todo para generar esa percepción de que México debería de seguir en el concierto internacional, sobre todo con sus buenas relaciones económicas y comerciales que había generado durante la vida útil del Tratado de Libre Comercio anterior, y que hoy requiere mayor certidumbre para la implementación de este nuevo. Así que yo considero que sí debe de ir, y debió haber ido a muchos lugares a representarnos para beneficio del país. Ok, qué bueno que haces esta aclaración, porque ya ves luego cómo se dan las confusiones y luego cómo se dan las malinterpretaciones. Y es que ha habido toda una ola de oposición a que Andrés Manuel vaya, de oposición a que, entre ellos Jorge Sepúlveda, recordarás a este importante exministro de Relaciones Exteriores y actual, tiene una función muy importante también dentro del concierto mundial, que le mandó una carta a Marcelo Ebrard donde le explicaba las razones y motivos por las que él creía no debería de ir, o debería ir bajo ciertas circunstancias. Pero a ver, Víctor, en tus años de político, ¿cuántas veces y en qué ocasiones México tuvo que enfrentar cuestiones graves de declaraciones de los presidentes norteamericanos que afectaran la dignidad de México? ¿Las recuerdas? ¿Recuerdas tú alguna parte? Bueno, ha habido en la historia de las relaciones de nuestro país con los Estados Unidos, pues eso fue materia de política exterior permanente, en materia de política económica permanente, y sobre todo en materia de política migratoria, estimado Arturo. Sí. Pero eso se ha recrudecido dependiendo del partido político que gobierna los Estados Unidos. No omito decirte que en México ha tenido una muy buena relación siempre con los demócratas. Sí. Los demócratas han gobernado los Estados Unidos, siempre han caracterizado de tener una relación más o menos buena con México. Sí. Los republicanos han sido más gestosos, han sido más duros en su relación con México, sobre todo porque los republicanos se han caracterizado por tener la fuerza del petróleo en su control, como tú lo debes de saber, los sí. Bush, todo, sí, claro. Lo que tiene que ver con el petróleo y las políticas petroleras son la base fundamental de la política pública de los republicanos. Y nosotros somos un país productor de petróleo desde la historia. Sí. Entonces nuestra relación está ligada a los Estados Unidos. Pero te quiero decir algo importante. México hasta hace unos meses era el principal socio comercial de los Estados Unidos, el número 1 en todo el mundo, sí. por el intercambio de mercancías, el intercambio
cambio con estas 3,000 kilómetros de frontera que nos favorecen, etcétera. Hoy somos el segundo. China ya se metió al primer lugar. Tenemos que recuperarlo porque ese primer lugar nos lo dio el Tratado de Libre Comercio viejito, el anterior, que desde 1992, 93, más o menos, tuvo la oportunidad de darle a México un amplísimo crecimiento, sobre todo de instaurar cadenas de comercialización y de integración multinacional con Estados Unidos y Canadá. Entonces, tenemos que volver a recuperar ese posicionamiento. La única manera es de que un presidente salga, un presidente pueda seguir teniendo esa voz, sobre todo entre quienes hemos firmado este Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, Canadá y México, ahora, para que se pueda volver a recuperar esa relación comercial, que haya empleos, que haya derrama económica, que crezca la economía y que México sea próspero. Fíjate qué interesante, Víctor, porque en esta idea de hacer de México un socio con dignidad y un socio que no fuera nada más, pues un socio que recibiera, que estuviera como poniendo la tierra para que los otros llegaran y se beneficiaran, pues ahora lo que se tiene que buscar es cambiar el modelo y decirles, bueno, México también es una nación, siendo México la nación donde mejor y mayor riqueza le ha dado Estados Unidos, a Europa y a los canadienses, porque somos un país que cuánta riqueza les ha otorgado a estos países, y nosotros con una pobreza que de veras da espanto cuando se supone que debiéramos haber tenido un crecimiento, por lo menos en 40 años de un modelo que se llegó con Carlos Salinas de Gortari, que se supone nos iba a poner más allá de las grandes ligas, pues se generó una desestabilización muy preocupante, porque si bien es cierto, hubo muchísimas empresas, Víctor, muchísimas, también es cierto que se abusó en materia laboral de muchas otras cuestiones, se generó un descontrol terrible y bueno, había que jugársela y se la jugaron. Hoy un presidente que ni se dice de izquierda ni de, porque yo nunca he escuchado que Andrés Manuel se diga que es un presidente de izquierda, hoy llama la atención que algo que parecía no iba a suceder, sucedió, y es la firma del TEMEC. Pues entonces tenemos la oportunidad de que el viejito Telcán tenga sus modificaciones y que ahora sí las partes pendientes que no se habían logrado se logren, y lo que se había avanzado se avance, y lo que no sirva, pues para eso son las instituciones, ¿no? Para un día aparecer y un día desaparecer. Lo que no sirva que se quite, Víctor, y lo que pueda servir que se ponga a prueba, ¿no? Claro, o sea, yo coincido con tu comentario, pero yo cerraría este tema con dos reflexiones. Sí. La número uno, hay que leer las letras chiquitas, y para sí, eso la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca para formalizar este nuevo tratado comercial, es indispensable ver con toda objetividad las letras chiquitas, que no vayamos a salir perdiendo, que los sectores productivos de nuestro país, el campo, la agroindustria, la industria maquiladora, automotriz, aeroespacial, etcétera, todas esas, que no vayamos a retroceder en eso. Hay que ver las letras chiquitas, incluyendo la industria farmacéutica. Sí. Por allí hay un escollo, hay que revisarlo. Y dos, otro tema importante, el tema que tiene que ver con los connacionales, más de 20 millones mexicanos que están en los Estados Unidos, casi 5 millones de ellos, 4,5 millones michoacanos y de origen michoacano, algunos con pasaporte, otros con papeles y otros en condiciones de inmigrantes indocumentados. Pero eso nos tiene que servir para que el presidente lleve ese tema de los migrantes mexicanos a la mesa de negociación. Es muy importante. ¿Tú escuchaste alguna vez hablar de la enchilada completa, la media enchilada, claro. etcétera? Bueno, pues nosotros queremos la enchilada completa. Queremos que nuestros dreamers o dreamers, como les dicen a los jóvenes. Los dreamers, sí. Pues que tengan certeza, que sigan estudiando, que sigan trabajando allá. Se habla que casi son 1,800,000. Hay muchas cifras que luego no es muy preciso. Así es. Pero los que sean, el número que sean, debe de tener certidumbre, debe haber respeto con ellos, con estos jóvenes que
también están contribuyendo a la economía de los Estados Unidos. Y el último punto que te comentaría, el tema de las remesas. Otro. Las remesas, sobre todo para México y Michoacán. Michoacán recibe casi 3,000 millones de dólares al año. 3,000 millones de dólares al año de lo que envían los migrantes que están en los Estados Unidos trabajando y envían a sus familias durante todo el año. Así es. Eso es muy importante, por eso el tema de la migración, independientemente la línea que tenga que ver con Centroamérica, que debería de tratarse totalmente aparte, porque a nosotros nos interesa el tema de México. Así Con eso concluiría mi comentario. Y cayendo a Michoacán, que somos precisamente exportadores de mucha mano de obra y bueno, lo que lamentablemente, bueno, a todo el mundo dice que Silvano quiere desaparecer la Secretaría del Migrante, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya adelantándonos al escenario electoral que sin duda ya se siente tantito caliente y eso que todavía falta un ratito. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves las cosas? ¿Se salen encuestas? ¿Eres sin duda, Víctor, al día de hoy, dentro del PRI, sin quitarle méritos a nadie más? Pues sigue siendo uno de los personajes políticos que representa el priismo michoacano, que tiene mayor reconocimiento y que las encuestas, cuando se pregunta en el momento, no se le ve mal, frente a un Morena, que sea quien sea, pareciera, pues va a lograr posicionarse, va a lograr quedarse con la gobernatura, pero todavía falta ratito. ¿Qué piensas de estos escenarios, Víctor? Bueno, primero que cualquier encuesta, como tú lo sabes, cualquier sondeo es la fotografía del momento. Sí, claro. Del momento. Entonces, las cosas se pueden mover a favor o en contra. Y esa es precisamente la política. La política es de permanencia, de constancia y de resistencia. Fíjate, 3 cosas: permanencia, constancia y resistencia. Y en ese sentido, a 11 meses del día de la elección, las cosas pueden cambiar para el partido que está en el gobierno y para nosotros que somos la oposición. Desde el punto de vista del análisis de estas casas encuestadoras, pues ellos ven los perfiles en un partido, en otro, hacen sus conjeturas, hacen sus careos, pero finalmente lo importante es algo que te voy a decir, estimado Arturo. En todas las encuestas que veas en este momento y en las que son actuales de este mes y en las que se han generado en los meses pasados, hay una barra del lado derecho muy grande todavía, de aquellos ciudadanos que todavía no han decidido por qué partido van a votar y no han dado su preferencia por algún perfil todavía. Los indecisos. Los indecisos, efectivamente. Es muy alto a la barra de indecisos y eso se va a ir determinando a partir de que los partidos en enero que se tengan que registrar los candidatos y candidatas al gobierno del estado en Michoacán. Esa barra de indecisos quiere ver quiénes, como dicen, quiero ver el mono, y a lo mejor el mono me convence de votar por él, pero el día de hoy dicen que por ningún partido se han decidido, Sí. Por eso las cosas van a cambiar mucho y los porcentajes que nos cuelgan inclusive a unos y a otros, pues todavía no son determinantes para lo que viene. Ciertamente venimos de una elección donde al PRI le fue muy mal, pero también el partido ganador ha venido a la baja. Si tú analizas los porcentajes de caída que lleva Morena desde el día que ganó la elección al día de hoy, ha bajado mucho. Ha bajado también en Michoacán la preferencia y la forma en que se ve al presidente de la República. Y hay candidatos de Morena que ni siquiera tienen la preferencia de su partido. Entonces, eso quiere decir que como hoy la boleta solamente va a tener aquellos perfiles de quienes van a competir sin el cobijo de una figura como lo sucedió en el 2018, hoy, como dicen, cada gato se rasca con sus uñas. Y eso tiene que ver de cara a la sociedad. El conocimiento que tienen los ciudadanos del perfil de hombres y mujeres y su trayectoria va a ser fundamental para que las encuestas se muevan los últimos meses de cara a la elección.
Sin duda que resultará interesante ver, primero, reconocer que quienes se dicen ya como oposición, pues entiendan lo que es una oposición, Víctor, porque lamentablemente, lo digo así, yo veo al PAN y qué cosa tan rara, el PAN está haciendo todo menos oposición, está desesperado, a mí me da la impresión que en el caso del PAN, en vez de ser oposición, lo único que quiere es que vuelvan a restablecer la mesa de las canonjías, de los privilegios, y todo volvería a ser normal. O sea, el PAN está desesperado por regresar a ser el gatito que tenía siempre el PRI ahí, como utilizándolo, y perdónenme, muchos panistas, sé que no les va a gustar este comentario, pero desafortunadamente el PAN sin el PRI no le veo como razón de existir, está como perdido, como deambulando, como que no sabe hacia dónde ir. Y el PRI, Víctor, el PRI, la gente... a pesar de todo, con Fox se le dio una oportunidad al PRI para que en el Congreso de la Unión pudiera tener el poder, algo que Fox no pudo, y mejor se rindió y accedió a todo lo que él decía iba a sacar del PRI, iba a mandar a la fregada. Bueno, pues no pudo. Bueno, pero el PRI se le da la oportunidad con Enrique Peña. Ok, forzado el tema, pero entra Enrique Peña y entra porque fue un producto bien vendido, porque era un producto bonito, atractivo, con un contenido muy pobre, pero al fin y al cabo con un gran respaldo mediático, con unos gobiernos norteamericanos muy a favor de que fuera Enrique Peña, etcétera, etcétera. Bueno, pero los mexicanos vemos que de todos modos el PRI como que se niega verdaderamente a cambiar de fondo. Da la percepción, Víctor, de que el PRI sigue amarrado, sigue sostenido por las anclas del viejo establishment, de las viejas de nomenclatura. ¿Tú crees de veras que el PRI logre romper o esa imaginación del populacho, esos moldes que lo tienen atorado y ser un partido auténticamente de oposición? Porque en Michoacán, yo te voy a decir algo, en Michoacán con Víctor Silva yo no he visto un PRI que se oponga a Silvano. Es más, nunca lo vi. Pocas veces que tú te atrevías a salir, pero de los diputados, cero. Y bueno, ahora que dices que la oposición, ¿crees que el PRI verdaderamente logre hacer clic otra vez con un pueblo que muchas veces, no muchas, 90 años le dio todo el respaldo y que ahora se siente prácticamente lastimado y muy defraudado? ¿Crees que logre el PRI de veras dar un vuelco de 180 grados y cambiar su historia, Víctor? Pues tendremos que hacerlo, mi querido Arturo. La determinación de la sobrevivencia de un partido político, el que sea, sí, de derecha, sí, claro, a propósito que te está refiriendo de Acción Nacional, pues es un partido de derecha, muy respetable, con 10 años menos de vida que el Partido Revolucionario Institucional. Sí. O sea, es un partido añejo también, y muy respetables políticos de derecha que yo he conocido en mi vida política. Entonces lo importante aquí es definirte. Es un partido de centro izquierda y así se debe de mantener, de centro izquierda. Durante su vida política, cuando no tuvo oposición, pues daba bandazos del centro a la izquierda, así y luego es, del centro medio a la derecha, y era cuando nos iba más mal. Hoy te quiero decir, en tu pregunta expresa hay una contestación expresa. El PRI debe de cambiar con hechos. Así es. En la próxima elección tendrá que postular a los mejores hombres, mujeres, jóvenes, para que pueda haber ese cambio que esperan los ciudadanos. Todavía, Arturo, sí, nuestro país es un país que para llegar al poder es a través de un sistema de partidos políticos. Claro, eso no ha cambiado ni va a cambiar para el 21. No. Entonces, no van a haber muchos independientes. Ya el tema de los independientes ya no gustó mucho, tuvo su momento, pero hoy van a ser los partidos políticos que tengan la habilidad de postular a los mejores hombres y las mejores mujeres que les sean atractivos a la sociedad, a la gente que en este momento ha dejado de creer en los partidos políticos. Con respecto a la oposición, los ciudadanos están hartos de ver a los políticos peleándose por una cosa, por otra. Yo creo y estoy convencido que las propuestas y que sobre todo el acercamiento a los ciudadanos deben de ser el factor fundamental para que los ciudadanos vean un comportamiento no de rijoso, no de conflictivo,
no de seguir las líneas que se seguían anteriormente para llamar la atención, no. La gente quiere propuestas claras, contundentes, que le resuelvan los problemas que en este momento estamos viviendo. Tenemos problemas de una emergencia de salud sanitaria terrible, tenemos un problema de emergencia económica y seguramente en unos pocos meses más, te lo decía en la otra ocasión, una crisis social que va a redundar en una crisis política sobre la elección del 2021. ¿Tú crees que los ciudadanos quieren prender un televisor para ver un debate o escuchar en la radio donde los políticos se pelean por tratar de llevar sus propuestas que a veces no son ni las adecuadas y son las que está esperando los ciudadanos? Yo creo que debe de haber un cambio de comportamiento de cómo te comunicas tú, político, con los ciudadanos. Eso va a ser fundamental para la elección del 21. Sí, sin duda. O sea, son muchas las ¿qué te puedo decir? Ahora sí que el ciudadano va a estar como el usuario de un servicio, ¿no? Va a ser muy exigente, claro, muy exigente, y va a requerir, ahora sí, va a prestar mucha atención a las letras pequeñitas para que sepa exactamente qué es lo que quiere y no lo engañe, ¿no? O sea, se va a tratar de que lo que contratemos de verdad esté comprometido a hacer un cambio, pues un cambio de fondo, que es lo que necesita México, ¿no? O sea, vamos, ya hubo un cambio, sin duda, un muy fuerte y un real cambio el 1 de julio del 2018. Bueno, partidos como el PRI necesitan verdaderamente demostrar, en el caso del PRI, porque Morena tiene sus propias broncas, pero en el PRI, que ha sido el acompañante de los mexicanos por 90 años, bueno, pues tendrá que demostrar que realmente está decidido a evitar la corrupción, a combatir la corrupción, a evitar los privilegios tan desastrosos que se han dado en este país y a no permitir que se haga un daño como el que se vino haciendo, ¿no? Incluso demostrando que Morena también puede pagar sus excesos y comprometiéndose con los ciudadanos a que ya no se gobernará para uno solo, sino para la gran mayoría, para todo el país, ¿no? Que es lo que yo como ciudadano creo se debe de ir haciendo. Víctor, para cerrar, ¿con qué quieres cerrar? Bueno, solamente darte un saludo y a todos tus radioescuchas, siempre el que estemos comunicados a través de plataformas, de espacios como el tuyo es muy saludable, Arturo. Sí. Porque se habla de lo que se tiene que hablar sin tapujos, se tiene que hablar con una claridad meridiana como lo haces tú y como me permites que yo lo haga. Y en ese sentido yo quiero mandar un saludo a todo tu auditorio que es igualmente crítico, observador, analítico y que, bueno, ojalá este proceso, esta etapa que inicia de cara al 2021 a partir del 1 de septiembre que inicia formalmente el proceso electoral, pues se van a ver muchas cosas y lo más importante debe de ser, para mí, el centro de atención no deben de ser los partidos políticos ni los políticos. El centro de atención en donde debe de girar el proceso electoral debe de ser en los ciudadanos, porque finalmente ellos son los actores fundamentales de un proceso electoral para definir a quién le dan su confianza. Ese sería mi comentario, Arturo, y muchísimas gracias por haberme invitado. Cuídate mucho, Víctor, y ahora sí, Carrero, somos En el Camino Andamos, te saluda el Chango, con mucho gusto. Mucho gusto saludarlos, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ahí está, escucharon ustedes a Víctor Silva, expresidente del Comité Directivo Estatal aquí en Michoacán.